Compañeros, bueno, vamos a retomar. Tiene una propuesta con esos principios, básicamente, ¿no? De la cual les va a hablar Álvaro este día. Adelante. Gracias, gusto saludarlos. Miren, como dijera el filósofo de Güemes, ¿no? Si nada ha cambiado es que todo sigue igual. O sea, no nos podemos asustar de lo que está pasando ahorita porque es lo que siempre hemos tenido. Nunca ha habido un receso, nunca ha habido un respiro para la sociedad mexicana, sino todo ha sido igual. Pensamos en algún momento que la alternancia era real, que podía haber un cambio, y la alternancia no fue más que cambio de colores, porque es un mismo sistema político bajo el cual vivimos y es el que nos rige. Pero nosotros, dentro de ese civismo apagado, ¿verdad?, del que padecemos, nos hemos dado nada más a la tarea de la crítica, a la tarea de la denuncia, a la tarea del análisis. Está sobrediagnosticado en nuestro país, todos sabemos cuáles son los males, pero ha habido muy poca propuesta, o no ha habido propuesta. ¿Sí? Cuando algo no nos gusta, salimos y nos manifestamos, pero esa misma manifestación es el conducto, ¿verdad?, de la certeza política del sistema. O sea, nos dan el espacio suficiente para manifestarnos, pero nunca nos toman en cuenta, ¿no? Entonces hemos sido nosotros mismos los que hemos llevado la situación política y social del país a la situación en que está. Porque pensamos que contamos cuando lo cierto es que no contamos absolutamente para nada, porque como ciudadanos no tenemos una instancia a través de la cual hacer valer nuestros derechos constitucionales. La función básica de la Constitución es recabar y asentar en blanco y negro lo que son las garantías individuales, lo que son los derechos fundamentales del ciudadano. Y la otra función de la Constitución es organizar gobierno, pero regular ese gobierno. Y nosotros no tenemos hoy día ningún instrumento de regulación del gobierno, ni tampoco ninguna instancia a través de la cual hacer valer nuestros derechos. El artículo 39 constitucional nos da la facultad de modificar la forma de gobierno en el momento que lo deseemos, y nos reconoce la soberanía como un atributo ciudadano. Sin embargo, no tenemos ningún instrumento, ninguna instancia a través de la cual hacer valer esa soberanía. Nosotros en la causa constitucionalista tenemos ya un proyecto que se está proponiendo a la sociedad de una nueva constitución a través de la cual se desarrolla y se formaliza un cuarto poder en el país. Actualmente nuestro gobierno se ejerce a través de los tres poderes tradicionales que conocemos, que era la idea utópica, ¿verdad?, de los renovadores, de los filósofos del siglo XVIII, que sería la manera de truncar las tiranías, de acabar con los gobiernos totalitarios a través de la división de poderes. Sin embargo, esa división de poderes lo único que ha hecho es configurar un Estado más fuerte, porque se han aliado precisamente la división, el poder dividido se ha aliado en un solo Estado, y eso es lo que nos tiene a nosotros sometidos en esta forma y marginados totalmente. Entonces requerimos ya dar por terminado, dar por agotada ese sistema político de la división de poderes, de los tres poderes, y crear un cuarto poder que sea una asamblea soberana permanente, integrada por ciudadanos comunes, ¿no?, que sea el contrapeso del poder y sea la instancia a través de la cual regular el Estado efectivamente, ¿no? El Estado nos ha descuidado en seguridad pública. Entonces nosotros necesitamos como sociedad recuperar la instancia de la Procuración de Justicia. No va a ser la Procuraduría General de la República nunca la que nos va a garantizar, porque es el garrote de la presidencia, pues. ¿Sí? Es el instrumento del ejercicio del poder de la presidencia. Es utópico y hasta se vuelve infantil pensar que a través de la Procuraduría General de la República nos va a llegar la seguridad pública, ¿no? En este gobierno, pues ustedes vieron que
la famosa Secretaría de Seguridad Pública que se había creado en los dos gobiernos anteriores, pues se desmanteló totalmente. Se habían asignado cantidades de recursos enormes para crear esa secretaría, ¿verdad? Estaba adecuada tecnológicamente para combatir el crimen. Sin embargo, llega este gobierno y la desmantela e incorpora la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, como era antes en el PRI. Recuerden ustedes la Dirección Federal de Seguridad, ¿verdad? Que la presidieron figuras legendarias en México, ¿verdad? Como García Paniagua, ¿verdad? Como el otro gobernador de Veracruz, se me escapa el nombre. Esa forma de ejercer el poder público, poniendo en la misma plataforma el manejo político del país con la seguridad pública, lo único que nos va a traer como consecuencia es la persecución, definitivamente. Entonces requerimos nosotros crear una instancia del gobierno que retire la procuración de justicia de manos del Estado y sea la sociedad, a través de la creación emanada del Congreso, de la Asamblea Soberana, una procuraduría, una Comisión Nacional de Procuración de Justicia con dos procuradurías fundamentales: la procuraduría tradicional, que es la que investiga, que es la que procura, que es la que ejecuta, y una procuraduría de la defensa de la mujer y de la niñez. En nuestro país está descuidado, esos dos pilares fundamentales de la sociedad están descuidados, y no nomás descuidados, están abatidos. ¿Sí? La mujer es la estabilidad social, es el ancla de la sociedad, y la niñez es el futuro de la patria. Sin embargo, son los dos renglones de la sociedad que tenemos totalmente desamparados, totalmente descuidados. La mujer es explotada, es asesinada, es golpeada, el niño es explotado laboralmente, explotado sexualmente, explotado pornográficamente. Hay un dato impresionante: de los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, hay 10 millones de niños que viven y padecen la explotación laboral entre la edad de 6 y 12 años. ¿Sí? De 7.000 millones de habitantes hay 10 millones. De esos 10 millones de niños que viven en condiciones de esclavitud en México, viven 3,5 millones de esos niños. Es vergonzoso. Nosotros nos ocupamos mucho, como comentaban ustedes hace rato, ¿verdad?, de los problemas de la electricidad, la carestía, los combustibles, los IVAs. Pero tenemos descuidado ese renglón fundamental que es la niñez y la mujer. El estado de Baja California, ¿sí?, es el estado número 14 en población, sin embargo es el número 8 en feminicidios en el país. Estamos arriba de la media nacional en atropello de la mujer. En el país hay cerca de 1 millón de mujeres que trabajan a cambio nada más de alimentación, no perciben ni siquiera sueldo, y la mujer en ninguna instancia gana lo mismo que el hombre. Entonces tiene que haber una Procuraduría General de la República que defienda esos dos sectores, pero no se está dando a través del gobierno. Entonces tiene que ser responsabilidad nuestra de crear una comisión de procuración de justicia que incorpore esa responsabilidad de la protección de los dos pilares fundamentales de la sociedad. La otra cosa que tiene totalmente abandonada el Estado y abusados son los procesos electorales. Necesitamos recuperar los ciudadanos los procesos electorales. Esa es materia nuestra. Nosotros somos producto de una revolución. La revolución se dio en aras de la no reelección y el sufragio efectivo. Murieron 1 millón de mexicanos, de los más valientes, de los mejores mexicanos, murieron defendiendo esos principios. Sin embargo, le hemos entregado al Estado la función de organizar las elecciones y determinarnos los candidatos. ¿Sí? No fue hasta después de la elección. Fíjense ustedes, mucho se ha criticado a Carranza por X cosas, excesos y lo que sea, pero Carranza, cuando él asume la presidencia de la República en 1917, ¿sí?, él le da efecto retroactivo a su régimen de 1916 a 1920,
Él dice, yo voy a concluir, he sido electo, pero no voy a alterar el orden constitucional electoral, voy a darle retroactividad a mi presidencia un año, aunque no la ejercí. Y es en el gobierno de Carranza donde ya se empieza a votar directamente. Hasta antes de eso se votaba por representación delegacional. Ahí es cuando entra ya, se da curso al sufragio efectivo. Entonces, dentro de los muchos males de Carranza sí hubo aportaciones, ¿verdad?, que debemos de reconocer. Sin embargo, la mujer, ¿hasta cuándo venimos a reconocerle el derecho de voto a la mujer? Hasta el 53. Entonces no hemos podido nosotros, todos tenemos madre, todos tenemos hijas, todos tenemos hermanas, y no hemos podido darle ese valor a la mujer. Entonces, ahora que viene esta nueva reforma electoral que ustedes han visto, se centraliza nuevamente las elecciones como era con el TRI. Antes la Secretaría de Gobernación era la que organizaba, ejecutaba las elecciones y determinaba las candidaturas y daba los certificados de mayorías. Pues la centralización que se está haciendo ahora a través del Instituto Nacional Electoral es lo mismo. ¿Sí? Ya oyeron ustedes la semana pasada donde la precondición del PAN es que se aprueben en los 17 estados donde va a haber elecciones el año que entra las reformas estatales de que llega a la configuración de los consejos electorales locales con disposición del centro, no con participación. Si de aquí a fin de mes se va solo a legislar, ¿cómo van a quedar conformados? ¿Dónde vamos a tener la sociedad en menos de 15 días, o ya que cuánto nos quedan, 9 días, para integrar debidamente los consejos? En México nos los van a imponer. Entonces ya las elecciones nuevamente dependen del centro. ¿Y quién está en el centro? La presidencia de la República es priista y hay 22 estados gobernados por el PRI. Entonces volvemos a lo de antes. No tenemos nada que quejarnos, es lo mismo, compañeros. Tenemos ya 100 años de estar padeciendo lo mismo. De la revolución para acá no hemos avanzado absolutamente nada. Pasada la revolución, cuando los sindicatos empezaron a lograr fuerza en los estados, la gente empezó a hacer conciencia de que la revolución era su producto y el mérito de la revolución debiera recaer en su beneficio. Empezaron a fortalecerse los sindicatos en los estados, y es cuando nace el PRI. Y es cuando se incorporan al PRI, la CTM, ¿verdad? Se incorporan todos los sindicatos al PRI, se incorporan las organizaciones campesinas al PRI, se incorporan las organizaciones populares, absorben todo. Es lo mismo que tenemos ahorita. Entonces ya es tiempo de que optemos por una modificación a la forma de gobierno. Si el artículo 39 nos da la facultad de alterar la forma de gobierno en el momento que lo deseemos, este es el momento. No podemos seguir esperando que de dentro nos venga el cambio hacia afuera. Eso es utopía. Y no le hace que manifestemos y qué tan fuerte sea nuestro movimiento de manifestación. No nos van a hacer caso, porque se ha creado una élite gobernante que está muy distanciada de la sociedad, ganan mucho dinero, manejan mucha riqueza, no tienen por qué cambiar nada, absolutamente nada. ¿Cómo vamos a esperar nosotros que nuestros senadores, que en 6 años van a acumular una fortuna de 25 millones de pesos, eso es lo que va a tener un senador a la conclusión de sus 6 años, porque no les cuesta absolutamente nada vivir, todo es ganancia y ganan 300,000 pesos mensuales y un bono anual de 450,000 pesos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un senador que ganaba 20,000 pesos mensuales, ¿sí? Ese señor va a regresar en 6 años con una fortuna de 25 millones de pesos limpios de polvo y paja, porque ni los impuestos pagan. Entonces esos señores nos van a hacer caso, van a hacer ola, van a gestar a favor nuestro. No, solo nosotros, pero a través de una modificación de la forma de gobierno que la misma Constitución nos garantiza. Y hay un proyecto, el proyecto nuestro, el proyecto ciudadano de Constitución Sociopolítica, es un proyecto que contiene 144 artículos
debidamente formateados como constitución, dividido en capítulos, en títulos, ¿verdad? Donde se le da la fuerza a la sociedad. Nosotros somos la primer fuerza, el primer valor de la nación. No puede haber nación sin población, pero sí puede haber población sin nación y sin Estado. Somos el elemento fundamental. El Estado es consecuencia nuestra, nosotros no somos consecuencia del Estado. México somos nosotros, compañeros. No es el Estado, no es el régimen, no es el sistema. Entonces, ¿por qué no gestar ya el cambio, la modificación de gobierno? ¿Por qué no proponer algo y por qué no salir a defender algo que transforme? No solo luchar por el paliativo, ¿verdad? Tenemos muchos males, compañeros. Tenemos hambre, 60 millones de mexicanos. Tenemos pobreza, 60 millones de mexicanos. Tenemos municipios endeudados como Tijuana, que es uno de los principales municipios. No tenemos presupuesto ni para la basura. Entiendo yo que, permítanme que lo diga, y no es despectivamente, pero entiendo yo que la colonia donde menos basura se recoge oportunamente es esta, el Camino Verde. Entonces, ustedes han luchado en esta colonia durante 30 años, ¿verdad? Y ni siquiera les han respondido con tener un sistema efectivo de recolección de basura. Nos sucede en toda la ciudad. Estamos al margen de todo, estamos abandonados. Entonces no nos podemos ir luchando cosa por cosa, porque es interminable la lista, ¿sí? Lo que necesitamos es cambiar el sistema. Necesitamos cambiar la forma de gobierno y la única manera es constitucionalmente, pacíficamente. No podemos hacerlo violentamente. Estamos en total desventaja. En la revolución, fue factible la lucha armada porque lo mismo la carabina 30 y 30 o la carabina 30-40 lo mismo lo traía el insurgente que lo traía la Fuerza Federal. Pero ahorita la diferencia en armamento es terrible. No podemos levantarnos en armas. Además, el ejército tiene intervenida toda la nación, ¿no? Sabemos que hay más de 40 zonas militares y sabemos que hay 6 regiones militares. Entonces, el ejército está en todo el país. Sabemos que tienen un sistema de comunicación interna que, aunque tomáramos nosotros las estaciones de radio y televisión para interrumpir las comunicaciones, el ejército tiene su propia red interna de comunicación en todo el país. Entonces, no podemos atentar por la fuerza. Tenemos que promover la razón y tiene que ser dentro del orden. Recuerden ustedes, no es que López Obrador sea pacifista o sea pasivo, vamos a decir, sino que él entiende, por eso siempre ha llamado a la cordura y a la acción pacífica, porque entiende la desventaja en que estamos si quisiéramos nosotros actuar violentamente. Hay mucha gente que está consciente de cuál sería la consecuencia inmediata, que es lo que el Estado estaría esperando, ¿no? Un movimiento violento para poder ejercer su fuerza y poder acallarnos a todos. Si lo hacemos con razón, con una propuesta, exigiendo modificación, lo podemos lograr. La causa constitucionalista está en proceso de integrar una controversia constitucional para desconocer a los diputados plurinominales. Volvemos a lo del voto. El voto fue la principal motivación de la Revolución Mexicana. Es el valor mayor que tenemos en la Constitución, el derecho a votar y ser votados. Y se define en la misma Constitución el voto, ¿verdad?, como un acto directo, secreto e intransferible del ciudadano. Sin embargo, cuando se incorpora a finales de los 70 en el gobierno de López Portillo la modalidad de los plurinominales, se hace a través de una transferencia de votos en relación al número de votos que se han manifestado en una circunscripción a favor de X partido. Esa transferencia de votos deja en ilegitimidad a los plurinominales, pero los partidos nunca van a interponer una acción de inconstitucionalidad porque los afecta a ellos. Los principales líderes en las cámaras son plurinominales.
representan a los partidos, entonces ellos no van a promover en una instancia de inconstitucionalidad. Nosotros, la causa sí lo va a hacer. Si nosotros logramos que la Corte determine por jerarquía jurídica qué tiene más peso, porque los preliminares están plasmados en la Constitución, o sea, sí están dentro de la Constitución, pero el voto es anterior y tiene más fuerza. Lo hacen para adecuar la Carta Magna a su necesidad de gobierno y nos dicen al pueblo, con estas reformas vamos a tener el crecimiento económico que queremos, vamos a tener empleo. La Constitución no es instrumento de desarrollo económico, compañeros. La Constitución es solo el instrumento de estabilidad social de una nación. De la Constitución no sale el crecimiento ni la riqueza nacional. Si eso fuera, si la Constitución fuese un instrumento con 575 reformas que le hemos hecho, seríamos el país más rico del mundo, ¿verdad? Entonces, lo único la única virtud política de la Constitución es garantizar la estabilidad social del país. Pero este señor viene con su nueva mentalidad y los nuevos genios que traen ahí y nos prometen y nos lo tragamos, ¿no? Ahí lo tenemos. No hacemos absolutamente nada. No hicimos absolutamente nada para detener las reformas constitucionales, compañeros. Estamos haciendo por darles marcha atrás, pero nunca las detuvimos, porque no tenemos cómo hacerlo. Si tuviésemos una asamblea soberana popular permanente, podríamos detener las acciones legislativas, porque a través de esa asamblea se canalizan las inquietudes del pueblo. Y esa asamblea tendría como facultad asignar los sueldos de los gobernantes y también ejercer la acción penal y los juicios políticos contra aquellos gobernantes que no hayan cumplido. En ese proyecto de 144 artículos están todas esas facultades que tendría la Asamblea Soberana Popular, que somos nosotros. Es la única manera que vamos a cambiar, compañeros, si nos damos fuerza nosotros. Ahorita no la tenemos. Y estamos dados a la lucha sectorial. Un gremio, una afectación, una cosa, otra, pero todo sigue en detrimento general. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la generalidad, ¿verdad? El modelo de nuestra forma política de actuar y de nuestro sistema político. Hablamos mucho de derechos humanos. ¿Acaso tenemos derechos humanos? No. El derecho fundamental humano es el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al salario digno. Eso. Y no tenemos absolutamente nada. Se hizo una reforma, ¿verdad? No fue constitucional, pero se hicieron reformas laborales. ¿Acaso se incrementaron los salarios? Para nada. ¿Acaso surgió de ahí la panacea del empleo? Tenemos menos empleo ahorita que antes que se hiciera la reforma. Pero como un espacial. Entonces lo único que se logró es dar la facultad al Estado, ¿verdad?, de que autorice a las empresas para el outsourcing, y la otra facultad al Estado de tener injerencia dentro de los sindicatos. El Estado no tiene absolutamente nada que hacer dentro de un sindicato. Por más corrupto que sea el sindicato, es problema de los sindicalizados. No tiene el Estado por qué ir a perseguir a líderes sindicales, ¿sí?, porque afectaron al sindicato. Esa es cosa de los sindicalizados. Si los sindicalizados no lo quieren hacer, es su problema, son sus recursos. Pero aquí nosotros establecemos que para que se acabe ese vicio, se dejen de deducir las cuotas sindicales de los cheques. Que cada sindicalizado saque de su bolsita, a ver si es cierto, y pague sus cuotas. El momento que un sindicalizado saque de su bolsa, reciba su cheque íntegro y saque de su bolsa para pagar, en ese momento el sindicalizado va a exigir cuentas claras, inmediatas al líder sindical, o se va a separar del sindicato. Ahorita los sindicalizados están cautivos, ya les llega el cheque mocho, ¿sí?, porque la empresa o el Estado ya les dedujo, ¿verdad?, la cuota, y se la entrega al municipio, al sindicato. Entonces, nada de eso se cambió. ¿Acaso se reguló la semana laboral de 40 horas como es en el resto del mundo?
No, sigue siendo de 46 horas. ¿Acaso se estableció el sistema de desempleo, el seguro de desempleo? No. Hay una nueva modalidad que introdujo Peña Nieto, que se va a dar el seguro de desempleo, pero solo aquellos trabajadores que coticen en el seguro social. Ojo, no van a ser, y en el seguro social nomás cotizan 12,5 millones de trabajadores. Son los únicos que van a tener derecho a seguro de desempleo. Pero somos 120 millones de mexicanos y habemos 40 millones de mexicanos económicamente activos. Entonces, ¿quién va a velar por el resto? No hay. No hay, todos en razón al seguro social. Entonces, esos parches, esas modificaciones a medias nos dejan donde mismo, en la nada. No llega, no permea a la sociedad el beneficio, sino todo lo contrario, como ustedes lo externaban aquí. En todas las áreas nos afectan. ¿A quién de ustedes tiene en su casa agua permanente? Constantemente nos cortan el agua 20, 25 horas, si es que no 2 o 3 días. ¿A quién nos recogen la basura constantemente? Pasan la semana que les da la gana y la que no pasan. Me acuerdo en el gobierno de Hank Ron, fue cuando más se recogió basura, pasaban 2 veces, cuando menos en la postal donde yo vivo, pasaban 2 veces a la semana. ¿Sí? En el periodo de Ramos a veces pasaban cada 3 veces, cada 3 semanas. Y en este gobierno pasan cuando quieren y cuando no quieren no pasan. Entonces, no hemos avanzado absolutamente nada. Somos la cuarta ciudad en el país. ¿Sí? Sin embargo, somos una ciudad que depende del Estado para el suministro de agua, para el alcantarillado. ¿Sí? Cuando la misma Constitución establece que es obligación municipal dotar a la sociedad de esos servicios. Y esos servicios dejan dinero, pues, que sería en beneficio de la sociedad. Todos nosotros establecemos aquí, basándonos del principio de los 10 puntos de Madero, en la fortaleza del municipio libre. El municipio debe ser capaz de administrar toda su riqueza, sus aeropuertos, su agua potable, sus servicios de drenaje, sus peajes, su transporte público. Todo eso debe ser facultad nuestra. Y el beneficio económico que ahorita está concesionado a terceros debe ser para el municipio, para que el municipio pueda asistir, atender las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Y proponemos nosotros, ¿verdad?, que los regidores sean electos directamente, no por planilla. Y esos regidores sean también a la vez el delegado regional, el delegado distrital, sea también el regidor, como es en las ciudades avanzadas en el mundo. De esa manera el regidor representa a una comunidad y no los intereses del presidente municipal o los intereses del cabildo. ¿Cómo es posible que aquí se haya autorizado lo que ustedes mencionaban de los 1.800, 1.900 millones de pesos de un crédito para pavimentar 56 avenidas cuando tenemos 600 colonias, ¿verdad?, de las cuales 400 no tienen pavimento? ¿Quién autorizó? ¿Nos consultaron? ¿Votamos? ¿Participamos? Debemos nosotros desconocer esos adeudos. Debemos exigir al municipio que desconozca los adeudos y quienes contrajeron esa carga para el municipio, vengan ellos y lo paguen, porque tienen los recursos con qué hacerlo, porque se quedaron con mucho dinero de ese. Ustedes vieron cómo a Ramos se lo llevaron a Monterrey, se lo llevó Zambrano a Monterrey, le dieron una decoración y un reloj y una placa, porque era el mejor cliente que tenía Cemex en el país, que decía una distinción. ¿Creen ustedes que fue nomás por bonito? Fue de todo las facultades que dio. Lo del alumbrado que ustedes comentaban, de las 54,000 lámparas, 11,000 están perdidas y el resto no funciona. Y si es cierto que pagó el presidente municipal, de un golpe pagó el costo total de las lámparas. Pero como era priista y ese es priista, no hay nada. En Mexicali se acaba de presentar, como allá hubo alternancia, se acaba de presentar el viernes, se acaba de presentar el presidente municipal panista, una queja debidamente fundamentada en la Procuraduría General del Estado en contra de los desfalcos
que cometió el presidente priista, ¿sí? Y allí el municipio está desconociendo esos faltantes, se está deslindando de la responsabilidad de pagar esos faltantes y está fincando la responsabilidad a Francisco Tejeda, ¿sí? Y eso es lo que se requiere, pues, ¿sí? Lo están haciendo en Mexicali, que bueno, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no presionamos aquí al señor presidente municipal para que denuncie los atropellos de los dos gobiernos anteriores que han dejado al municipio al margen total del beneficio por muchos años? Debe 2.800 millones de pesos el municipio de Tijuana, no tenemos manera de pagarlo nunca, jamás. Entonces hay que desconocer esa deuda y hay que llamar a cuentas a quienes lo contrajeron, pero requerimos una fuerza para hacerlo, necesitamos una instancia. La Asamblea Soberana Nacional tendría en los estados Asamblea Soberana Regional, porque al elevarse a principio constitucional tienen que adecuar las legislaturas estatales, tienen que adecuarse en razón al pacto federal. Entonces, si todo lo que hemos padecido no ha mejorado, sino ha empeorado, ya es hora de cambiar. Pero necesitamos que hablar ya de modificación de gobierno. Ya no nomás de la protesta, ya no nomás de la inconformidad, porque ya tenemos 100 años inconformes, pero ahora sí tenemos que plasmar una alternativa. Eso es lo que la causa constitucionalista ciudadana va a llevar a cabo, es donde nos vamos a acercar a ustedes para recabar firmas, para que nos apoyen, para las dudas que tengan, responderlas. Los mexicanos, los ciudadanos que crean el proyecto viable, les vamos a pedir nos acompañen, los que no, perfecto, no hay problema, ¿no? Cada quien tiene derecho a decidir qué es lo que más conviene, ¿no? Pero hay, ahorita, pueden ustedes con satisfacción decir que en Baja California, así como Baja California ha sido primero en muchas cosas, en Baja California se está gestando una causa que pretende la modificación que el artículo 39 constitucional nos confiere, el derecho para modificar la forma de gobierno del país, que ya es tiempo. No podemos seguir sometidos a este centralismo absurdo, ¿verdad? Del centro nos llega todo y todo lo que nos llega es malo. Nada bueno sale del centro, nomás ellos tienen todo. Y vean ustedes el comportamiento tanto del presidente, tanto de su gabinete, tanto de la Suprema Corte, del Congreso. Nada responde a la sociedad, nadie atiende a la sociedad. Entonces tenemos ya que atendernos nosotros mismos, tenemos que hacer valer ese derecho fundamental que se llama soberanía, pero tenemos que tener la instancia a través del cual ejercerlo. Gracias, compañero. Ay, compañero, la mera verdad. Bárbaro. La propuesta de la causa es una propuesta sólida que va hermanada con los principios del Congreso Popular, que es el devolverle el poder a la ciudadanía, y creo que debe de convertirse como en la columna vertebral del Congreso Popular. Y es el último, las últimas acciones a las que hemos llegado, ¿no? Tratar de hermanar la causa con el Congreso Popular. A ver, yo quisiera comentar, ya había comentado yo, no le hemos entregado nada, nos ha arrebatado, nos ha robado ese privilegio. Esa es una. Usted sigue diciendo de que se incorporan las organizaciones de la CTM, la CNC y los sindicatos y todo eso al Estado. No, los han hecho el Estado. Ha sido un Estado napoleónico, se puede decir, o sea, que facultado para bajito en la mano ser populista cuando se puede y estar chingando, y no cuando no se puede estar jodiendo, estar reprimiendo, y cuando se puede estar matando gente. Eso es el Estado, nomás que aquí ha sido muy inteligente para llevarlo a cabo. El Estado sabe, como le dije una vez, dónde golpear, a quién golpear, cuándo golpear y cómo golpear. Todo el tiempo ha pasado así. Entonces ha causado una serie de miedos a la sociedad en general, que lo ha hecho que no participe, lo ha hecho que hasta en las elecciones ha sabido controlar. Usted también de que el Estado
que el Estado ha cambiado las relaciones con la, ¿cómo decirle? Un Estado capitalista, imperialista, y que está dominado por 100% por Estados Unidos. Sí, está dominado. ¿Cuál quieres que te chinguen, güey? Los dos están por el mismo. ¿Cuáles son los Sí, peores? los dos. Pero Por eso ahorita, le dicen PRIAN. pues sí, pero ahorita se puede decir de 20 años para acá, pero antes era lo mismo, era el Estado, pues. Yo no me estoy hablando de los partidos. Yo pensaba hace como unos 40 años que chingando al PRI se resolvieron los problemas en México. Y tuvo la capacidad para planearlo y entregar el poder, en este caso a Rufo, pero ya tenía antes, ya venía avanzando el PAN aquí en el Estado, desde el 68, desde el 58 creo que también fue, cuando cuando ganó Rufo, o ganó Magallón, y nomás se crearon los consejos. Desde entonces se veía que ya venían, todo estaba planeado, pues. Por ejemplo, el triunfo de este menso de Vicente Fox ya estaba planeado. Ya la gente de lo que no quería era PRI, y caímos en el engaño de Villa votar por eso. Es que si tenemos 100 años padeciendo lo mismo y no hemos hecho nada, y como dice usted, nos friegan y nos refriegan y nos quitan, es que lo hemos entregado. No, lo hemos dejado, nos hemos dejado. Sí. En esa manera hemos entregado. Pero yo reconozco los vicios del Estado mexicano como sistema, por eso hablamos de cambiar la forma de gobierno. Necesitamos modificar el sistema político mexicano, y la única manera de hacerlo es con un cuarto poder del cual estemos representados y tengamos la instancia de ejercicio de la soberanía. El Estado es perverso y es pavoroso, yo lo he denunciado. Digo, está de manifiesto ahí. Estamos repudiando el Estado mexicano en términos actuales, por eso queremos el cambio, la modificación, esa modificación que nos establece el artículo 39, el derecho a hacer, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Yo reconozco los vicios del Estado y sé lo pavoroso que es el Estado, y yo he sufrido las consecuencias del Estado igual que muchos de ustedes, ¿verdad? Pero cuando digo hemos entregado, me refiero a eso, que tenemos 100 años para atrás y nos seguimos dejando. Entonces sí se puede entender que somos complacientes. Recuerden ustedes, hace 2 años, cuando se vino el problema de España, hubo un día en que España se paralizó toditito. Todos se paralizaron. Aquí, ¿cuándo hemos hecho un movimiento? ¿Cuándo hemos tenido esa unidad de paralizarnos? Manifestamos unos cuantos allá en el Parque Guerrero, otros hacemos una manifestación ahí en el Monumento Zaragoza, pero por ejemplo las manifestaciones de la iglesia reúnen más gente que las de nosotros. Oh, sí, sí. Pero tenemos ejemplos como ese de España. Un día paralizaron todo el país. En Brasil, teniendo una presidenta de izquierda, ¿sí?, tuvo que revocar sus medidas económicas cuando la gente salió a manifestarse, porque salieron en millones a manifestarse, y no siguiendo líder ni siguiendo nada, nomás siguiendo causa. Y la señora tuvo que dar marcha atrás. Fue a la inauguración del Mundial y no pudo dar la cara, ¿sí?, la señora, porque la gente no la quiere. Pero se han manifestado, han expresado y han logrado una marcha atrás en las cosas. No han logrado todo lo que desean, pero han logrado cosas. Nosotros no hemos logrado absolutamente nada, compañero. Nada. No hemos logrado nada. Entonces ese elemento regulador por excelencia en este país históricamente no ha existido. Vaya, ni después de la ley de reforma, vaya, ni siquiera con Juárez y sus hombres. Quien también diga lo contrario, la historia es necia. Más allá de la que nos han embabucado en el aula, los que un día fuimos a primaria. Entonces, ¿cómo constituir un órgano de la ley y los poderes que de esta emana, ejecutivo, legislativo, judicial, no sirven para maldita sea la cosa? Ese es el kit del asunto. A mí no me anima a que leyes y constituciones Es que ya hay mucho. podamos regular. Yo creo que el sujeto histórico en este país ha cambiado, es decir, quienes apostaban en teoría y en la práctica que es al proletariado, a los obreros les correspondía el cambio, bla, bla, bla.
Ahora hay nuevas teorías que, sin decirse que han revisado las teorías marxistas en cuanto a ese sujeto histórico, esas teorías, sobre todo las nuevas corrientes sociológicas, auguran que ahora el cuarto poder corresponde a Televisa. Esta escuela donde van nuestros hijos, es uno de los aparatos fundamentales de control ideológico. Ya para qué hablar de la radio, la televisión, los periódicos, los sindicatos charros, los partidos de pacotilla que históricamente hemos padecido. Las iglesias, disculpen para los creyentes con mucho respeto, pues las iglesias son elementos de control, de enajenación ideológica. Y chinga su madre Cristo. Y eso es el cuarto poder. Ese es un cuarto poder. Raúl Trejo de Labra hace mucho escribió un trabajo hace años, así te titula Televisa, el cuarto poder. O poderes fácticos, estos infelices que han jugado un papel preponderante para llevar a Clavillazo Fox y al otro Mequetrefe que le siguió y a este. Bueno, pues, a mí no se olvida esa portada ingeniosa del Proceso cuando llegó Peña Nieto. Peña Nieto y la banda aquí, el logotipo de Televisa. Fíjense. Sí, lo miré. Ese es el cuarto poder. Yo creo que el poder debe ser un poder popular. Que de alguna manera los que han sido históricamente responsables de violarla, de ultrajarla, de hacer con la Constitución y con la ley lo que se les haga, sí, yo creo que es importante. Leyes muy bien redactadas y muy bien conformadas y formuladas, sino tras ello un movimiento popular, ¿sí?, que sea capaz efectivamente de ir a la confrontación. ¿Cómo va a ser la confrontación? Esa es una vía que, disculpen, pero ni Andrés Manuel López Obrador, a que yo respeto mucho, tiene razón, ni quien diga que la vía armada es una cosa, no. Mira, esa vía ni ahora, como ninguna otra, en la lucha política, hay que decir esta boca es mía. No sabemos. Lo que sí sabemos, el otro día lo comentaba yo, que 30,000 obreros armados frente a uno de los ejércitos y de las satrapías bicentenarias en Rusia, 30,000 obreros transformaron ese país y crearon el socialismo. Unos cuantos campesinos michoacanos crean eso que se llama guardias comunitarias. Y este terrible ejército, pues, ahí están, pues. No iban más allá porque sus alcances políticos y ideológicos eran, para mi juicio, muy cortos. Ahora les están ajustando cuentas, por cierto, los pobres, se hayan matado. Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahorita y aquí, en la tierra que pisan, no creen, no tienen confianza. No tienen confianza, no tenemos confianza. Porque no tienen confianza en aquello. Y empezando por la ley. Nadie cree en la ley. ¿Qué va a creer la ley? Entonces yo digo que regular el actual estado de cosas a partir solamente, sin un acompañamiento firme, sólido, no vamos a ir a ningún lugar. A la inversa, con un movimiento sólido, al diálogo de las instituciones, dijo Andrés Manuel, y tiene razón. Y en ellas todo el tinglado o el bagaje ese jurídico que yo insisto, no Pues él dice que si la gente no se va a hacer nada. que la gente no se va a hacer nada. No, sí. Y termino así, aunque algunas miradas quizás se desprendan ahorita medias. Y la gente nomás no, porque yo a mucha gente le platico. Espero, compañeras y compañeros, que vivamos. Esperemos en esa vida que ojalá nos acompañe ver el registro de Morena, y si nos alargamos un poquito, veremos ya registrado cuál es el comportamiento de este nuevo partido frente a la partidocracia y frente a este estado de cosas. ¿Sí? Ya veremos, dijo un ciego, aunque nunca vio, porque me parece que la partidocracia, y si Morena no se aparta de esos posibles caminos ya transitados, bueno, entonces un movimiento popular debe servir para tensar a estos partidos inútiles,
tensar también a los nuevos, en este caso también a Morena, tensar la búsqueda de cuestiones de beneficio auténtico y real. Y esto debe ser, yo por lo tanto, en cuanto al sujeto histórico, que los obreros están más controlados ahorita, entonces hay que ver el movimiento popular. Yo creo que el Congreso, pues, se llama Congreso Popular. Aquí cabe todo, obreros, campesinos, indígenas, mujeres, hombres, intelectuales, todo el mundo. Y en ese todo el mundo también deben caber, o deberán de caber un conjunto de organismos como este, como tenemos allá, como otros más, como todos caben. Ponemos de acuerdo entonces en un propósito común. Yo creo que no nos va a costar mucho esfuerzo. Yo no creeré en regular a este Estado sátrapa a punta de la Constitución, porque no le hacen caso. Pero sí creo en un conjunto de cuestiones, en el 90% de lo planteado por el compañero, y en eso podemos estar de acuerdo todos. Y junto con eso demás. Quizás no estemos de acuerdo en la caracterización que el INO hace del Estado, pero eso no debe de impedir para sumar fuerzas hacia pequeñas, medianas y grandes alcances, en el convencimiento de que, y ahí sí, es una cuestión que me gustó y me llamó la atención de sobremanera, está agotado hoy por hoy en nuestro país todas esas figuras y figurines que nos han puesto, empezando por los partidos. Ya no se diga el Congreso y los diputados plurinominales y entonces yo creo que si eso está agotado hay que buscar una alternativa de enfrentar en un buen sentido. ¿Cómo? Eso el tiempo lo dirá. El tiempo dirá si es apedrada, si es incluso si es en base a la ley, en base a la controversia constitucional, para que nos escuchen y ahora nos hagan caso. Nada hay que descartar, pero el primer paso es, pues, estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. ¿Sí? Y no pelearnos o no confrontar las cosas que por lo pronto no estamos de acuerdo. Sobre la marcha, quizás podríamos estar de acuerdo. Es decir, la unidad se hace en la acción. ¿Sí? Si no accionamos, pues nunca vamos a unirnos. Aquí en el puro rollo, no estoy de acuerdo. Pues vamos a ir y quizás tu rollo al enfrentarse a la realidad te des cuenta y me dé cuenta que hay que descartar. Y entonces nos uniremos en una nueva intento, ¿no? Yo así lo veo. Que a lo largo de estos 100 años de los que habla Álvaro, ha habido a lo largo y ancho del país, y han quedado en polvorines que no salen de ahí, no logran una transformación. En la mayoría de los casos, hasta donde yo entiendo, se vuelven parte de ese Estado del que habla Álvaro. Los absorbe el Estado como principio, como fundamentos, y los convence y los vuelve parte de. En el sindicalismo se han dado, recién hablábamos de eso, cómo el Estado se volvió tan hábil para absorber todos esos movimientos revolucionarios sociales de los sindicatos, incluso el de los maestros. Cárdenas lo inauguró, Claro, incluso de Pemex, de todos, los absorbe y los vuelve parte de su organigrama. A mí alguna vez me contaron esa historia del sexenio, del primer presidente no militar que tuvimos, que los 6 años se las pasó repartiendo el territorio mexicano a unos y a otros. No. Mira Alemán Valdés. Alemán Valdés. Parcelas de recursos y repartió las primas. a diestra y siniestra al Estado. Yo me imagino que quizás en esa búsqueda de ir enlazando, construyendo una estructura social, lista obviamente en ese sentido, para tener el control cada vez más y más y más. Esta fórmula de los medios masivos de comunicación surge precisamente en los años 60 cuando se descubre que es un instrumento de dominación, de control, de enajenamiento. Yo siempre aludo al primer dueño del sistema mexicano, Emilio Azcárraga y Urreta, ¿no? Cuando él literalmente decía que él hacía televisión para pendejos, cuando le cuestionaron la calidad de sus producciones. Y dijo, muy sincero. Yo hago televisión para la gente esta. Lo que el Estado produce a través de su modelo educativo desde los años 60 es eso, es ese tipo de mexicanos complacientes con lo que le des, con esas migajas que recibe sexenio tras sexenio y promesas. Para eso está construido la ideología de esos mexicanos, que hoy en día convivimos todos. Un grupo reducido de seres humanos que pueden tener quizás acceso a una mejor educación
o a principios ideológicos más liberales, se puede uno dar cuenta de eso, pero la inmensa mayoría no. Las mujeres están viendo novelas y los niños viendo caricaturas y yendo a la escuela. Es una maquinaria a la que, no sé si sea correcto el término, nos enfrentamos, los mexicanos bien intencionados, los mexicanos que quizás podemos sentir cómo la patria no termina de integrarse. Perdón, sí, mexicano Néstor Cantines, y en México es un como dijo, es un proyecto inacabado. Y luego alguien fue más allá y dijo, no, México es un proyecto que todavía no inicia. ¿Todavía qué? No inicia. Híjole. Tío. Porque luego si volteamos a ver las distintas sociedades a lo largo y ancho del mundo, donde hay principio. Si podemos ver, a mí me gusta siempre retomar el modelo japonés después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se reconstruye y se integra en un inicio. Nosotros no tenemos inicios. Nadie nos ha dicho que tenemos que empezar. Vamos ahí en una especie de barco a la deriva, sin llegar a un puerto, con una suerte, no sé cómo, a veces yo batallo para encontrar explicación a todo esto, más sin redundar en conceptos un tanto cuanto sociales, que pueda aterrizarse, que la gente lo pueda entender. Nos llevan por donde ellos quieren, cabesteando como luego se dice, ¿no? Por ahí. De vela rota. Hay, todos los días, a la hora que usted pase, el día que sea, hay una descarga de aguas negras en la calle. Y la gente aquí están comiéndose unos tacos ahí y ahí pasa el agua. Es increíble los perros muertos allá a un ladito. Vamos, a mí me ofende. Yo no soy de aquí de Tijuana, yo soy de Monterrey, Nuevo León. A mí me ofende esa indiferencia de la gente. No puede ser posible. ¿Cómo? ¿Está el agua aquí de...? ¿Qué es esto? Y disculpe, ¿y los jóvenes dónde están? ¿Perdón? Los jóvenes. Los jóvenes. Sí, los jóvenes ¿De más aquí? preparados. ¿De esta colonia? Sí, No hay de escuela aquí. México, todos. Ah, no, está viendo el fútbol. Ah, sí, fue lo que yo dije ahorita. Por chateando. Chateando. No les importa. Somos los mismos. Entonces, ahí vemos mucha desilusión para nosotros, de que estamos luchando. Un día a la semana que vayamos, le dedicamos ahí todas las horas, pero estamos desilusionados porque no avanza esto. No avanza. Y la gente jamás volteó. A ver, van a voltear cuando ya no haya árboles. Van a decir, ay, ¿qué pasó aquí? Cuando Pues sienten ya, el rayo del sol. Exacto. Cuando estén en el rayo del sol ahí, que vean el zócalo o lo que les van a poner ahí, entonces se van a dar cuenta y van a voltear, pero ya va a ser demasiado tarde. Los maestros, producto de ese mismo modelo educativo, Claro. toman el modelo, no lo entienden, lo simulan. ¿El alumno va a internet? Sí, la computadora nunca se prende. Yo lo vi eso en Monterrey. ¿El alumno hace ejercicio? Ponle que sí. ¿El alumno se integra? Sí. ¿El alumno construye pensamiento? Sí. Todo el tiempo está simulando. El modelo educativo nunca termina de aplicarse. A mí me gustaría hacer un comentario sobre la plática también. A mí me parece muy viable la propuesta del señor Álvaro Villagrán, porque hacer una demanda en contra de los diputados plurinominales pues es algo nuevo, algo novedoso, algo que yo creo que nunca se ha hecho. Entonces el tapete a la sociedad, entonces habría más personas que se iban a incorporar a este movimiento y seríamos más mexicanos, ¿verdad?, los que estaríamos en contra, ¿verdad?, de los diputados. Ese sería mi comentario. Y yo me considero también que no sé, yo estoy aprendiendo, pero mucha gente he visto que no sabe ni votar. Entonces, si no sabe votar, ¿cómo va a saber a quién elegir? O sea, entonces, ¿cómo está eso? No sabe nada. Entonces, va a votar o no por el que le dé la gana. Hay maestros, hay estudiantes, hay gente educada en México. Vamos apelando a ellos. No esperemos hacerlo todo con el pueblo, porque el pueblo es el último en despertar. A ver, estuvo el descaro de decirle a una señora que está demasiado obesa, que dijo que usted tiene que pagar doble boleto. Así. Tenemos 30 años ahí soportando lo mismo.
Compañeros, quisiéramos tomar de nueva cuenta la reunión. ¿Sí? O sea, vamos dando rumbo. Estamos organizándonos, necesitamos ser partícipes todos, porque ya es la segunda reunión. La primera reunión fue por el tipo de esa. Todos estamos conscientes de la necesidad del Congreso. A personas que son miembros de otras organizaciones se les hizo el llamado para que pudieran y estuviesen presentes y que lo llevaran ellos a la organización, pero tampoco acudieron. Entre yo y Edgar y Ana estuvimos más o menos programando ese tipo de reunión del día de hoy, entre poder entre nosotros nombrar algunos responsables como una comité provisional para organizarnos, para traer más personas, y porque a todos nos afecta el sistema. ¿Sí? Entonces yo quisiera, si podemos dar turnos, pero centrarnos en la organización del Congreso. El año pasado, cuando se hicieron las reformas constitucionales, los 12 artículos que se reformaron, el Estado tuvo mucho cuidado en no alterar el artículo 136 constitucional, porque ese artículo es el que establece el procedimiento para la reforma constitucional en sí, estableciendo ese artículo, ¿verdad?, que solo el Congreso Constituyente permanente es el facultado para hacer reformas constitucionales. Luego entonces, si a través de la consulta popular se pretende presionar al Congreso, al legislador, para que modifique los artículos constitucionales que vienen a afectar nuestras vidas, es imposible en los términos actuales, cuando nosotros los liberales, las izquierdas, no tenemos el 67% de los votos dentro del Congreso, que es lo que se requiere para que esté constituido y funja como Congreso Constitucional Permanente, Constituyente Permanente. Entonces es imposible que se atienda a una consulta, independientemente de la cantidad de firmas que se logre presentar como inquietud ciudadana. Queda reservado pues como facultad exclusiva del Constituyente Permanente la modificación de artículos, y al no tener la mayoría calificada se va a declarar improcedente la solicitud ciudadana de la modificación. Aparte, también en la ley secundaria queda establecido que todos aquellos temas que tengan que ver con los ingresos nacionales, con la alteración del presupuesto nacional, no son objeto de consulta popular. Entonces nos trabaron tanto en la legislación secundaria como en la no modificación del artículo 136. Si se hubiese modificado el artículo 136, dando cabida en ese artículo y en ese procedimiento a la consulta popular, entonces sí podíamos esperar que a través de las firmas recaudadas en la población se pudiese ejercer la presión suficiente para que el Congreso diera marcha atrás y a su vez reformara los artículos ya reformados. Pero no habiendo esa facultad, no concediéndose a la sociedad esa facultad, sigue siendo lo mismo. Solo ellos pueden, como Constituyente Permanente, modificar los artículos constitucionales. Y como aquí estamos hablando de 12 artículos que hay que echar abajo para poder lograr restablecer la armonía social, ¿verdad?, toda vez que se rompió esa armonía con las reformas constitucionales, entonces no nos queda más conducto que modificar la integración misma de la legislatura 62. ¿Cómo pretendemos modificarla? Estableciendo jurídicamente la ilegitimidad de los diputados y senadores plurinominales, toda vez que son objeto de una transferencia electoral, que la misma Constitución prohíbe la transferencia del voto. Luego entonces, al no tener mandato popular, no pueden ser partícipes, ¿verdad?, en la votación y aprobación de legislación que venga a afectar a la sociedad. La legislatura 62
queda por tanto ilegítima en sí, toda vez que actuaron y participaron 232 elementos que no están legítimamente facultados para intervenir en la materia, ni para participar en la discusión, ni para votar lo discutido. Por ello hacemos hincapié pues que el artículo 133 del candado fundamental, que no el Estado con mucho cuidado no ha tocado, porque es en lo que protege toda su acción legislativa. Ahí es donde nosotros nos apoyamos pues en la inquietud de la causa constitucionalista de, por la vía jurídica, demostrar, basado en el principio de hegemonía jurídica, qué es de mayor valor: el voto tal como está descrito, que es directo, secreto e intransferible, o la figura de los plurinominales, que son objeto y producto de una transferencia electoral.